Buenas tardes, bienvenidos a esta presentación de un nuevo libro de la Universidad Veracruzana, Chiles en México, Historias, Culturas y Ambientes, compilado por Marco Antonio Vázquez Ávila, por Araceli Aguilar Meléndez, por Esther Katz y Gladys Isabel Manzanero Medina. Esta es una producción entre la editorial de la Universidad Veracruzana, el Centro de Investigaciones Tropicales y el Instituto de Investigación para el Desarrollo de Francia, IRD. Bueno, mi nombre es Itali López, voy a estar moderando esta mesa con colegas entrañables, conocidos y conocedores del tema, entonces estamos muy contentos. Pues esta presentación, más allá de una presentación, es un festejo. Desde el Centro de Investigaciones Tropicales es sumamente importante la conservación y el fortalecimiento de los procesos que van hacia los conocimientos tradicionales y hacia todo lo que liga a las comunidades con sus territorios, ya sean espacios rurales o urbanos. Y bueno, este libro sobre los chiles se suma a ese gran esfuerzo. El libro es una colección múltiple de muchas voces y por eso mismo aquí en la mesa nos acompañan personas con diferentes experiencias y conocimientos que nos hablarán del libro desde lo que ellos saben, de lo que ellos han vivido en relación a este tema y a la producción pues editorial de este tipo de trabajos dentro de la Universidad Veracruzana. Voy a mencionar sus nombres, pero conforme vaya dando la palabra de cada uno, voy a leer una pequeña semblanza de cada uno. Entonces con nosotros están Agustín del Moral Tejeda, Pepe Ochoa, Eduardo Ponce Alonso, Yuribia Velázquez Galindo, y tenemos la participación de una de las compiladoras que es quien es Araceli Aguilar Meléndez. Entonces, bueno, son varios, para escucharlos pues con atención y con tiempo, pues vamos a empezar dando primero la palabra al maestro Agustín del Moral Tejeda. El maestro es novelista, es periodista, es editor y activista social mexicano. Realizó estudios de periodismo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y entre 1985 y 1987 coordinó El Istmo en la Cultura, suplemento del diario del Istmo de Coatzacoalcos, que en 1986 compartió con la Gaceta del Fondo de Cultura Económico el Premio Nacional de Periodismo en el área de divulgación cultural. Es coeditor fundador, junto con Jorge Medina Viedas, de la Biblioteca del Universitario de la Universidad Veracruzana y es actualmente director general de la editorial de la Universidad Veracruzana, del cual fue coordinador de editores. Pues adelante, maestro, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Secali. Buenas tardes, muchas gracias. Pues antes que nada agradezco la invitación. La verdad soy un poco el convidado de piedra. No conozco, conozco el libro, conozco el primer volumen, pero bueno, de chiles no conozco nada, ¿no? Mi intervención va a ser muy breve y básicamente es como un poco desde el punto de vista editorial, ¿sí? Bueno, me da mucho gusto compartir también la mesa con todos ustedes. Miren, en sus orígenes, yo creo que por las instancias académicas a partir de las cuales fue constituida la Universidad Veracruzana, en sus orígenes la editorial de la universidad fue una editorial orientada básicamente hacia la literatura y las humanidades. Allí reside, yo creo que una de las grandes fortalezas de la Universidad Veracruzana en su conjunto, ¿no? La visión con que Sergio Galindo fundó la editorial es una visión que sigue permeando la labor editorial de la Veracruzana. En ese sentido, digamos, creo que en esta ocasión es destacarse la importancia creciente que la ciencia ha tenido en la labor editorial de la Universidad Veracruzana.
si no lo recuerdo, fue por allá del 2010, 2011, cuando el propio Consejo Editorial se plantea la necesidad de darle un espacio institucional a la ciencia en el marco de la labor editorial de la Universidad Veracruzana. Es ahí cuando, por ejemplo, surge la colección Quehacer Científico y Tecnológico, que es una colección que acoge precisamente, entre otras cosas, la labor científica de la Casa de Estudios y que se nutre también de otras ramas, digamos, del quehacer científico. Hoy en día, o mejor dicho, el día de hoy, esta labor se ve enriquecida con estos dos volúmenes, ¿no? Yo lo que destaco es la red de colaboraciones y la red de colaboradores que se pudieron tejer para concebir y llevar a buen fin precisamente estos dos volúmenes sobre los chiles, y que, bueno, hasta donde tengo entendido, es una serie que se piensa que sigue creciendo. No es fácil, lo digo por experiencia, no es fácil armar ese entramado que ustedes lograron armar, ¿no? No solo de instancias, ¿no? Ya lo mencionó la doctora Ceclani, el Instituto Tecnológico de Oaxaca, el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto de Investigación para el Desarrollo en Francia, con asiento en Francia, y bueno, digamos, esa red también de colaboradores coordinados por Marco Antonio Vázquez, Gladys Isabel Manzanero, Esther Katz, Araceli Avila y Gladys Isabel Manzanero. No es fácil, o sea, lo digo por experiencia. No es tanto una cuestión de empatía o no empatía, ¿no? Que cuenta, por supuesto que cuenta, ¿no? O sea, tener objetivos comunes, llegar a acuerdos, estructurar un proyecto, ¿no? Diversificarlo, enriquecerlo. A veces incluso cuestiones tan elementales como, digamos, la normatividad que tiene cada instancia, a veces eso dificulta llegar a un acuerdo. Entonces, creo que es un primer aspecto que merece destacarse. A mí me da mucho gusto ver que haya llegado a buen fin este proyecto, al menos en sus dos primeros títulos. Finalmente, lo que quiero destacar es ese amplio abanico, lo destacó también la doctora Ceclani, ese amplio abanico histórico y cultural que abarcan los dos volúmenes, ¿no? O sea, desde diversas aristas, desde diversas perspectivas, ¿no? Históricas, antropológicas, culturales, en fin, gastronómicas, por supuesto, ¿no? Se aborda el Chile y su cultura, ¿no? Todo lo que significa, en particular para México, una cultura como la que se ha tejido en torno a este producto, ¿no? Entonces, bueno, simplemente agradezco la invitación, el gesto que han tenido para invitarme, lo solicito por esta labor y, bueno, cuenten con el apoyo de la editorial de la Universidad Veracruzana para seguir desarrollando este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Agustín. Así es un esfuerzo interinstitucional muy interesante, muy importante, en donde vemos las diferentes también disciplinas involucradas, y en la compilación que hicieron, como lo van a comentar seguramente ahorita nuestros siguientes presentadores, pues vemos una multiplicidad de voces, de expresiones, desde las artísticas, culturales, hasta la información dura, científica, ¿no? Entonces es un libro muy rico en ese sentido. Vamos a pasar a nuestro siguiente comentarista, presentador, Pepe Ochoa, chef Pepe Ochoa. Estudió nutrición en la Universidad Veracruzana. En 1988 funda el restaurante La Sopa en la ciudad de Jalapa, Veracruz, el cual permaneció abierto por 26 años. Desde 1994 ha realizado eventos de gastronomía en el extranjero como representante del Gobierno de México y el de Veracruz. Ha llevado nuestra cocina a Estados Unidos de Norteamérica, Canadá, Argentina, Venezuela, Colombia, Cuba, Estonia, Suecia, Finlandia, España, Francia, Rumania, la India y Hungría. Ha presentado la cocina veracruzana en el Canal 11 de Chicago, Antena 5 de España. Realizó un video para Harry Müller y grabó para History Channel el video Historia de la Gastronomía Veracruzana.
Participó en el libro Agua, Barro y Fuego, editado por Conaculta, y en el libro de Zarelas, Veracruz, editado en inglés. Se le menciona como el mejor intérprete de la salsa a la veracruzana. Es miembro emérito de la Orden Internacional de la Gastronomía Francesa. Ha sido condecorado por el Comité Nacional de la Gastronomía Francesa como cocinero que cuida su gastronomía como patrimonio cultural, y ostenta la Gran Medalla de Honor al Mérito Culinario que por primera vez otorga el Instituto de la Gastronomía Francesa a un cocinero mexicano, y también es miembro del Consejo Gastronómico Veracruzano. Pues mucho gusto, muchísimas gracias por haber aceptado participar en esta mesa, en esta sesión. Bueno, yo buenas tardes a todos, muchas gracias por invitarme a esta mesa así, tan recopiófona, decía uno, así para decir que eso sí. Muchas gracias, me siento muy honrado de estar aquí. La verdad es que sí soy un cocinero, pero yo creo que es más fácil leer este libro que se puede leer al revés y al derecho, por donde ustedes quieran, porque está muy bien armado para que ustedes lo puedan abordar. Pero voy a contar mi chiste, mi historia. ¿Sí? Yo nací en una familia pues ya soy grande, entonces en esa época pues sí se comía en la mesa con los papás, y soy de esa familia que no consumía chile. El único que consumía chile era mi padre, y en la mesa se le ponía un plato donde estaba el chile jalapeño, invariablemente era chile jalapeño, un cuchillo, y nosotros solamente mi hermana y yo conocíamos los chiles, pues eran los chilianchos rellenos de bacalao para el Viernes Santo, ¿sí? Con lo que mi mamá pensaba que nos iba a atrapar, y sabíamos que al final llegábamos en la noche de la playa y que ahí estaban el platón de chilianchos, entonces ya sabíamos que no había problema, ¿no? Y luego para las fiestas o para los domingos, como lo narra en este libro el chef Willy García, también se hacían los chiles en frío rellenos de pescado a la veracruzana. Eso eran los chiles que comíamos, y quiero comentar que tanto en el caso de los chilianchos como en el caso de los jalapeños con J, por eso nadie liga en el mundo a Jalapa con el chile, y el chile jalapeño se consume en todo el mundo. ¿Sí? Eso lo digo yo, que he ido cocinando y la gente no lo liga, pero bueno, los chiles se ponían con azúcar, los chilianchos se ponían a remojar con piloncillo, panela, como lo conozcan, y entonces pues eran dulces. No conocíamos el picante, no comíamos chile, y junto con esto, yo allá en Tierra Blanca, pues soy nieto de una mujer que en los años 40 dijo: mis hijas van a ser universitarias, y yo era el nieto preferido. Entonces, de niño, yo me di cuenta, perdón por tanto yo, pero ahorita voy a comentar eso. Pues de niño, pues yo me daba cuenta que me gustaban los chavos, ¿no? Y entonces, allá en Tierra Blanca, porque allá en Tierra Blanca, aquí tengo un pariente, creo, en esta mesa. Allá en Tierra Blanca yo no era Pepe Ochoa, yo era Pepe Ponce. Y entonces, y Pepe Ponce sin ningún problema para mi padre, ¿no? Y entonces yo me daba cuenta de que mis ojos se iban hacia donde se iban, ¿no? Y dije: uy, no, yo aquí termino la primaria y me voy, porque aquí lo que me espera es ser Ponce el puto o Ponce como Pepe, como José el modisto. Y dije yo: ni una ni la otra. Entonces lo armé con mi abuela y con mi padre, que adoraba a su suegra y que a mí me arrulló hasta los 11 años, o sea, me quería mucho. Y entonces
Yo me fui de mi tierra, de Tierra Blanca, habiendo 2 secundarias, habiendo 2 preparatorias, y me fui a Orizaba. Y ahí me enfrenté con la gastronomía local, y para empezar me enfrenté con la salsa macha. Es decir, que me fui a la secundaria, y a mí, Pepe Ochoa, me tocó conocer el chile en la adolescencia. Bueno, así fue, ¿no? Lo digo en el más amplio sentido. Y a partir de eso, pues conocí una gastronomía deliciosa, conocí ese mole de cadera, conocí la comida con el chile, y pues la neta se me salían las lágrimas, pero así aprendí, y desde entonces lo consumo, y por el mundo he ido con el chile por delante, porque nosotros en este país giramos en torno a él. Entonces, bueno, dicho eso, le voy a decir que dicen que somos lo que comemos, claro, ¿sí? Nosotros somos de Chile, somos de maíz. Dicen los de fuera que cuando llegan aquí nosotros olemos a chile, olemos a maíz, como cuando uno llega a Estambul, ¿no? Y pues hueles y dices, aquí huele a sexo, ¿no? Porque todo lo que comen es un olor así súper cachondo, esa es la verdad, ¿no? Pero entonces el libro que nos ocupa hoy es interesante porque aborda el tema del chile desde diferentes ángulos. Es decir, que nosotros podemos encontrar a esos que han buscado el chile abajo de catedral, ¿no? Que se me hace muy chistoso, ¿no? Ese tema por la cuestión de lo religioso, ¿no? Y yo porque soy así de maldito. Pero, y porque no voy a la iglesia. No voy a la iglesia porque dicen que los putos no, entonces no voy a ir a hacerme el canto gordo, ¿verdad? No. Entonces, el libro habla de etnobotánica. El libro habla de cómo el chile es una parte fundamental, no solamente en la gastronomía. El chile es fundamental en la cultura nuestra, en la economía, cómo la economía hace ligas para las relaciones culturales. Y bueno, hay un texto de Cristina Barros que nos hace referencia a una narración representativa de la religión entre los nayaritas. Eso es muy bonito, los nayaritas, los coras y los huicholes. Y entre sus deidades, escribe Antonio Arias de Saavedra, tiene un dios llamado Narana, que significa salitroso, y es dios de la sal, del mezcal y del chile. Me parece maravilloso, ¿verdad? Así que sea eso que mucha gente, yo tomo así sin nada, pero sí, el chile, la sal, y es para el mezcal, ¿no? Y entonces dice el mito que un día Dios convocó a un banquete a Narama, el salitroso, Axum, diosa que tenía bajo su patrocinio todas las semillas y frutos de verano, a Naretsi, divinidad encargada de crear las carnes, y a Nicanori, que criaba las aves. Todos ellos cubrieron la mesa, dice el mito, la mesa con los frutos a su cargo. Pasó a la mesa Narama, salitroso, y estaba desnudo. Tomó de su rostro la sal y la echó sobre las viandas, y de las partes impúdicas tomó algunos chiles que esparció. Bueno, el texto dice unos pimientos, ¿no? Porque pues a lo mejor era como un embajador mexicano que hacía
mucha fama de lo que tenía ahí entre las piernas, pero yo digo chiles, ¿no? Y echó sobre las viandas los pimientos que esparció en la comida. Los otros dioses, dice el texto, se sintieron agraviados por esa conducta y se lo reprochan a Narama. Él le responde que todos los manjares a su cargo eran importantes, pero ninguno como la sal y el chile. Les dijo que comieran y reconocieron que tenía razón. También nos cuenta de Dominga de Guzmán, pero ese tema lo voy a tratar después. Dominga de Guzmán es la muestra de que en la época de la colonia se estaba creando nuestra gastronomía, pero también si nos asomamos un poco más, podemos ver que eso era en los conventos, eso era en las clases altas, y los demás, como dice al final de los títulos de la película, eran pueblo en general, ¿sí? Claro que de ahí se abreva y forma parte de nuestra cocina, pero ahorita hablamos de ella, ¿sí? Contiene un recetario de la comida de Iztapalapa que tienen que consultar, que se antoja leerlo. Les cuento, hay un caldo de camarones, charales en salsa verde, y luego hay mismole, que quiere decir en mi mero mole, de acosiles y pescados. Estamos hablando de una región lacustre, estamos hablando de la costa de nuestro país, ¿no? Hay varios, pero en particular es pescaditos frescos, de esos estoy hablando del mismole. Dice que hay varios, como en el mole, cada quien tiene su receta, pero aquí destacan uno de pescaditos frescos con verdolagas y chilito verde y por supuesto con tortillas de maíz. En ese mismo recetario hay tamales de pescado, pipián rojo y verde, salsa borracha y caldo de gallina, mole de olla, adobo de cola de res, peneques rellenos de queso en caldillo. Los peneques es un plato muy del centro de nuestro país. Es como una es un plato, yo creo que con bastante caloría. Es como una empanada que cocinan, la pasan por aceite, por harina, y luego por huevo batido a punto de turrón y lo fríen, le abren por un lado y le meten el relleno. Después de eso los ponen en un caldillo como si fueran los chiles poblanos rellenos y capeados. Pero también está la versión de esos peneques, así como se los cuento, acompañado de chiles. Es decir, que es rico en proteínas, en calorías y lo tienen que probar. Y bueno, también esos chiles son unos chiles rellenos de carne. Ese libro también incluye un capítulo de Rubén Hernández. Rubén Hernández es un periodista maravilloso, no porque sea mi amigo, pero él se la sabe de todas en la gastronomía y lo sabe escribir muy bien, y además es harto generoso porque pues a todo el mundo lo entrevista y todo publica, ¿no? Es una persona de primer nivel, sin menoscabo de los que están aquí, y él nos habla de la comida de la Merced, ¿no? Que nos menciona Justo aquí está el chef Rómulo, a quien entrevista.
vinos de México. Ah, ok. Entonces él sabrá que estoy diciendo la neta del planeta, ¿no? Y el chef Rómulo creo que tiene aquí una participación. Sí, ¿Sí? Rubén entrevista Claro, al chef Rómulo claro. y habla de la Merced, de su restaurante que se llama Roldán 37. Roldán 37, claro que hemos de ir por ahí, ¿no? Porque toda la descripción lo único que hace es invitar a ir a Roldán 37 y les quiero hacer un comentario, una cosa así como de brujería, pero cuando yo empiezo a ver este libro, sucede un evento curioso. De repente yo tengo la sensación de que estoy en la cocina limpiando chiles. ¿Sí? Es en serio, y yo pues en ese momento uno piensa muchas cosas, ¿no? Incluido que tengo que lavarme las manos para ir a orinar, ¿no? Y de repente dije, ¿qué pasa? Pues estoy aquí en el comedor, estoy leyendo, ¿no? Pero y lo dejé, y cuando lo retomé, la verdad sucedió lo mismo. Es curioso de eso que pues uno estaba manipulando el chile, y lo digo sin eufemismos, claro, y es un evento que quienes cocinamos reconocemos, y eso me pasó con este libro. Yo digo que tiene magia, ¿no? Pero bueno, el chile tiene una cosa muy interesante que tiene que ver con esas políticas públicas que tuvieron que ver con el indigenismo, de eso de presentar a nuestros indios. Yo la verdad que eso de los originarios, originales, no sé cómo le digan, para mí son los indios, y lo digo con el más grande orgullo, ¿sí? Y siempre digo, no son inditos, ¿no? Y yo tampoco soy negrito, a menos que seas mi amigo o mi amiga, ¿sí? Pero si no, ya soy Pepe Negro, ¿verdad? Pero ese artículo que habla de esta devaluación de lo indio, que me parece muy atinado, ¿no? Porque fíjense ustedes que yo pues también soy de muestras gastronómicas, y entonces todo es como muy bonito, ¿no? Pero esas muestras gastronómicas donde las mujeres salen con sus vestidos así maravillosos, no muestran lo que hay atrás, ¿no? Y lo que hay atrás de repente y generalmente tiene que ver con la injusticia, ¿no? Por eso yo siempre, a partir de ese patrimonio de nuestra gastronomía, digo, ¿y qué está pasando? ¿Qué se está haciendo? ¿No? Porque de repente sí jalamos a nuestras cocineras tradicionales, y después ya los que están manejando todo el tema se dedican a putear, ¿no? Y perdón que lo diga así, pero las cocineras por allá, no estoy hablando de un solo evento, ¿no? Entonces este capítulo es muy interesante de leer, y como les decía, tiene que ver con esas políticas públicas con respecto a la población indígena de nuestro país. También tiene un capítulo que habla de los diferentes chiles en Oaxaca, y de eso quiero comentar, porque el chef Willy, que también habla aquí, él habla de su cocina ismeña, que es parte de su ascendencia gastronómica, y me gustó porque él habla de esa cocina como cocina veracruzana. Entonces, mucha gente no conoce, no recuerda que Oaxaca llegaba hasta el Golfo. Mucha gente sabe que Porfirio Díaz fue diputado por Tlacotalpan, pero no se preguntan por qué.
¿no? Y tampoco se muestra mucho ese mapa que ya no existe y que existe allá en los archivos, pero la cocina veracruzana se nutre mucho de todas esas vecindades que tiene nuestro estado, porque si lo ven es como un chile guajillo, ¿no? Que va así pasando, ¿no? Y que tiene un montón de vecinos que enriquecen nuestra cultura en general y en particular la gastronómica. Entonces, menciono esto porque muchos de nuestros adobos, por ejemplo en la cuenca del Papaloapan, seguramente tienen el origen en esa época en que Oaxaca llegaba hasta nuestras costas, ¿no? Bueno, aquí tengo apuntado al chef Willy, que no está, pero su capítulo es muy bonito, muy bonito. A mí me recordó mi infancia también, ¿no? Mi infancia con otro tipo de gastronomía, con una madre que era loca de la cocina, pero pues en mi casa, allá en Tierra Blanca, pues había otro tipo de comida, ya lo conté eso, yo no me voy a repetir más, ¿sí? Y el chile no solamente es un alimento, no solamente es una fuente de ingresos económicos, el chile tiene su participación en todo ese juego de nuestro vocablo. Yo memorizaba, en Tierra Blanca no se albureaba, y cuando decían chile no faltaba que decían me muerdes y cosas así, ¿no? Les voy a contar de Dominga de Guzmán, que era una cocinera, y ella deja rastros en su recetario de el antecedente de los chiles en nogada. Cristina Barros, y lo dice, y a mí yo coincido con ella, menciona que el chile en nogada lo han querido poner como representante de nuestra gastronomía nacional. Yo, la verdad, nunca he estado de acuerdo. Quiero decir que lo sé hacer, me queda muy bien, lo sé hacer porque investigué, y para hacer chiles en nogada hay que ubicarse en el momento histórico para que queden ricos. Hay que saber que no hay que echarle a la nogada jerez 3 coronas, sino jerez fino para que no la oscurezca, no la haga café. Y yo creo que, y así estoy convencido de que el plato que tiene que ser el emblema de nuestra gastronomía tiene que ser el mole. Nada más en Oaxaca tienen como 7 así oficiales. En Veracruz tenemos el mole huasteco, tenemos el mole de las totonacas, tenemos el mole de la cuenca del Papaloapan, y aquí en esa región tenemos un mole que Jico reclama su mole, Teocelo reclama el suyo. Toda la región tiene sus moles diferentes, y así por toda la geografía nacional nosotros encontramos diferentes moles, y ese se hace a base de chiles. Y claro, si le rascamos más al mole, pues llegamos hasta Bagdad, ¿no? Pero el plato típico lo define su entorno, y el entorno del chile en nogada pues es así en Puebla y en sus alrededores. Lo digo con todo respeto, ¿no? Pero yo creo que es el mole
y aprovechándose de esto que estoy diciendo, se cuela la oleaginosa para dar motivo, para dar el nacimiento a ese dicho que se utiliza para algunas personas para decirle: eres ajonjolí de todos los moles. Muchas gracias. Ahí me colgué, creo. No. Muchísimas gracias, Pepe. Muchas gracias por este recorrido. Creo que los que nos están aquí escuchando se pueden dar cuenta de toda la diversidad de información y de sentires y de vivencias que hay aquí, y que además vas hilvanando con tu propia vida, desde niño hasta ser un cocinero. Muchas gracias, porque es un testimonio muy, muy enriquecedor para todos nosotros. Y creo que un libro que te hace vivir, ¿no? que pasa de la información a hacerte sentir una experiencia vivencial, ha cumplido una misión muy importante, porque es algo que vas a recordar, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que también a muchos de nosotros nos provoca esta gran obra. Entonces vamos a pasar con nuestro siguiente comentarista, el doctor Eduardo Ponce Alonso. Es originario de la ciudad de Ixtepec, Oaxaca, es antropólogo social egresado de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana y realizó el posgrado en Ciencias Humanas con especialidad en estudios de las tradiciones por el Colegio de Michoacán. Interesado en los estudios regionales y comparativos, ha trabajado los temas de manufactura artesanal, tradición, tecnología social, además de desarrollar la propuesta conceptual de injertación para las ciencias sociales. Actualmente está interesado en la construcción histórica de la región del Valle de Perote a partir de las evidencias de tecnologías sociales que se pueden apreciar en las expresiones de las comunidades, lo cual se vincula directamente con la línea de investigación, tradición e identidad. Ha dado clases en la Facultad de Agronomía, en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, en la Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana. Actualmente desempeña funciones docentes de tiempo completo, adscrito a la licenciatura en Antropología Histórica de la Facultad de Antropología de la misma universidad. Tiene a su cargo la línea de investigación, tradición e identidad, y es coordinador del cuerpo académico Patrones y Procesos Socioculturales del Ser Humano y su Entorno. Adelante. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, primero que nada a todos. Primero pues agradecer la invitación de la profesora Araceli para poder comentar y para poder compartir esta mesa también en este sentido del libro, ¿no? Y justamente yo creo que un primer agradecimiento es pensar qué cosa es la presentación de un libro, tal y como lo comentaba la profesora al inicio. Es una celebración, es la celebración de que algo ya nació, algo se está presentando, ahora sí que estamos presentando al niño en sociedad, ¿no? Estamos dando luz verde a esta obra, que bien, como dice el profesor Agustín, pues implica todo una red de trabajo detrás, pero también tiene esa magia que decía el chef Pepe, ¿no? Es decir, al momento de leer este libro hay dos maneras de acercarse a este libro: desde lo académico o desde, como uno de los autores dice, desde el gusto, ¿no? Desde el gusto nada más de poderlo leer por las emociones que puede transmitir. En ese sentido, mi intervención va en este tenor, poder dar un entremés de lo que implica, o una entrada, más que entremés, una entrada de lo que es el libro y de lo que pueden encontrar en él, ¿no? Las cuestiones formales del libro son excelentes, ¿no? Hay que decirlo que en este libro te invita a leerlo desde que lo palpas, desde que lo lees. Tiene una mediación entre imagen, texto, mapas, cuadros, que te llevan justamente a la lectura muy ligera, te incitan a seguirlo leyendo, te incitan a seguir explorando y a seguirlo conociendo más. También hay que decir que, como bien decía ya el chef Pepe, se puede leer al derecho y al revés. Puedes empezar desde el final, el medio, lo puedes pausar, te puedes brincar los artículos, pero al final tiene esta idea también regional de diferentes lados que complementan justamente la primera obra de los chiles que le dan sabor al mundo, ¿no? Que es como el antecedente
de esta obra y que justamente complementa y amplía los horizontes territoriales, ¿no? Al momento de incluir, por ejemplo, textos de Oaxaca, que fueron los que más disfruté justamente por mi adscripción oaxaqueña, ¿no? Pero también en ese mismo tenor los de Veracruz, Querétaro, Sonora, Ciudad de México y otros más que ya estaban incluidos en el libro anterior, ¿no? Estas dos formas de acercarse al libro, lo académico por un lado y desde el gusto, nos llevan también a este otro concepto que el libro en sí mismo maneja, el sentipensar, ¿no? Que seguramente la profesora Yuribia podría ahondar más en su presentación. Solamente lo dejaré porque para hablar del Chile hay que sentirlo para pensarlo, en el sentido justamente de la palabra, ¿no? Porque justamente desde esta manera, muchos lo dicen, hay que degustarlo para poder opinar al respecto de él, ¿no? Por eso decía yo que hay dos maneras de acercarse, lo académico y desde el gusto, como tal. Desde lo académico, ¿qué podemos encontrar? Un concepto multidisciplinario, ¿no? Que es bueno para pensar, dice alguno de los autores al respecto del libro, ¿no? ¿Desde dónde? Desde lo económico, lo morfológico, lo biológico, lo regional, lo cultural, lo etnohistórico, toda una diversidad de propuestas que giran alrededor de este tema. La diversidad de lecturas es sinónimo de la diversidad de guisos que se pueden preparar pues, con el platillo, ¿no? Con este caso el chile. También otra cosa que dejan muy en claro los artículos es que el chile no solamente se consume, sino también genera formas de vivir, formas de saber estar y formas de saber desarrollarse en un territorio. Es decir, es saber cultivarlo. Algunos de los autores manejan este saber que implica un manejo, pues, ¿no? de la planta para que llegue a su desarrollo óptimo, conforman un estilo de vida, pero que también lo que implica es preguntarse cómo se produce, cómo se cultiva y sobre todo cómo se cuida para que llegue un producto fresco y de calidad a la mesa. Desde otro punto también desarrolla toda una idea de la antropología de los sentidos, ¿no? En el punto de que uno de los artículos dice, bueno, al final el sabor y el gusto por lo picante, por el chile, no es innato, es adquirido, ¿no? Y desde este punto también nos podemos preguntar pues, cómo se adquiere, ¿no? Cómo se adquiere ese gusto por el picante que nos caracteriza justamente como mexicanos y sobre todo se mantiene, no nada más es el gusto, sino que se mantiene y se reproduce a partir de los elementos de la tradición, ¿no? Que podríamos también explorar en ese sentido. Desde otro punto también, las técnicas de recolección de las fuentes de información es una joya, ¿no? Porque de verdad, hay desde observaciones microscópicas que permiten identificar datos que de otra forma no se podrían ver, ¿no? Sobre todo para las partes arqueológicas. Hay una serie de técnicas de recopilación de información súper interesantes, ¿no? Donde se le hace un análisis a los granos y que permiten justamente determinar la forma de su uso, la preparación, pero también conviven con las otras técnicas, vamos a decir, las clásicas, que tienen que ver con entrevista, observación, trabajo de campo, archivo, recuperación arqueológica, es decir, diferentes fuentes de información para poder hablar de un mismo objeto. Los elementos de cultura material, no se diga, ¿no? Se recuperan una serie de tecnologías que implica el trabajo en este caso, con el chile. El punto central de todo este elemento, desde lo académico, valga la redundancia, es el chile como objeto cultural, ¿no? Del que pica o del que no pica, dicen por ahí, ¿no? ¿De cuál le vamos a poner? Y hay algún artículo por ahí que recupera y hace esta pregunta, ¿no? La identidad que se genera alrededor, significados y sentidos relacionados no solo a su consumo culinario, sino también ritual, medicinal o simbólico. El elemento entonces no es solamente un elemento aislado, sino que también está dentro de los procesos del ser humano y su entorno. Además de esto, precisa también un proceso de domesticación, en donde ahí es justamente un debate, ¿no? En donde uno de los artículos comenta si es bueno domesticar cierta variedad de chile o mejor dejarlo silvestre por las características organolépticas que pudiera tener, ¿no? Hay toda una discusión súper interesante también en alguno de estos artículos. Por el lado académico entonces pueden ver que hay muchas aristas, pero también no me quería ir sin antes hablar desde el gusto, ¿no? Desde el gusto de leer justamente este libro, porque al final de cuentas uno lo lee también pues, como comensal,
¿no? Como justamente consumidor de esta especie. Y desde el gusto, cuando uno lo lee, lo que a mí me pasó cuando lo estaba leyendo un poco en el símil del chef Pepe, ¿no? A mí me parecía como estas escenas de película que cuando uno muerde, ¿no? Un platillo o algo, rememora, ¿no? Manda imágenes, manda recuerdos. Cuando yo iba leyéndolo, justamente me surgían esas imágenes y me saltaban a la vista escuchar a mi suegro diciéndole a mi suegra, ¿no tienes un chile de amor?, ¿no? Pidiéndole justamente un chile verde para comerlo a mordidas, ¿no? O preguntarle a los amigos, ¿no quieres ir a los tacos de lava, del ferro?, ¿no? Justamente también con esa salsa que no ibas por lo que contenían los tacos, sino por la salsa de los tacos, ¿no? O lo que se decía también en la familia, ¿no? Es un chile que pica como guilla, ¿no? Que justamente estás enchilado, pero estás comiendo y sigues comiendo y ya más bien pareces guilla, ¿no? Al momento de estarlo comiendo. En esta parte, ¿no? También quiero decir que cuando uno lee estos dos libros, tanto como el que le antecedió, uno aprende y sobre todo recupera sus memorias. Desde mi punto de vista ya personal, en la primera parte del libro, del antecedente de descubrí que yo tenía, o bueno, que teníamos en su casa, en el istmo de Tehuantepec, en Ixtepec, varias plantas del chile que le llamaban chibundu, ¿no? Y justamente este chile hace referencia a este contexto del hogar que muchos de los textos recuperan. Nos enseñaron, nosotros cortábamos ese chile chibundu con tijeras para los dedos, estas tijeritas chiquitas, ¿no? Lo cortábamos para irlo justamente cosechando, tal y como uno de los artículos también recupera, es decir, se cosecha de a dedo, ¿no? O sea, para no tirar, mi papá nos decía, hay que cortarlo con las tijeritas porque si no, se le cae la flor, ¿no? Y entonces ya no puede seguirse reproduciendo, ¿no? Se dio solo en el patio, yo recuerdo que ahí apareció, ¿no? Y sobre todo aparece en una triada también que tiene que ver con el mezcal y la cerveza del istmo, en donde solamente se curte con limón y sal, ¿no? Es un chile, chibundu, que solamente recuerdo que mi abuela hacía un curtido de limón y sal y que nosotros cosechábamos eso para llevárselo a la abuela y la abuela nos lo regresaba en forma de cultivo. El detalle con esto es que la abuela era chiapaneca, era el Lapa de la zona de la costa como tal, y entonces uno empieza a armar los sincretismos culinarios que se pueden hacer, ¿no? Si ese curtido era solo hecho por la abuela, quiere decir que ella aprendió a usar el chibundu originario de la región del istmo de Tehuantepec. Al preguntarle a mis padres, me dijeron, claro, la abuela siempre se los compraba a las bayunqueras. En mi vida, hasta ayer que pregunté, había escuchado hablar de las bayunqueras, que no son más que las mujeres de San Juan de Chicobi, que también están retratadas en este libro, que serán las comerciantes que iban a vender justamente por el ferrocarril y que entre sus mercancías llevaban chibundu. En esta segunda parte que aprendí, ¿no? Usa justamente el uso de los chiles. En el istmo de Tehuantepec son famosos los caldos de camarón, no en el sentido de como lo presenta esta gastronomía de Iztapalapa, en donde el caldo de camarón asemeja al inframundo, por lo rojo, que está súper interesante esa cuestión simbólica del caldo de camarón en Iztapalapa como tal. Nosotros lo comíamos por gusto, pero justamente en ese sentido era sudar y sacar la resaca por un lado, pero sobre todo los resfriados, ¿no? Cuando uno tenía resfriado era, ahí está tu caldo de camarón, caldo de res, caldo de pollo, y no podía faltar el chibundu, justamente para que sudaras y escurrieras hasta lo que no necesitabas, pues, ¿no? O para también aguantar el calor. Estábamos a 40 grados o más y lo que se sirve es caldo, ¿no? Y un caldo no se puede comer sin chile, ¿no? También justamente para regular esa cuestión de la temperatura. Lo otro que viene a la mente desde el gusto, simple y sencillamente, son estos árboles que también en un artículo le llaman árboles o plantas nodrizas. Los chiles no crecen solos, crecen justamente a la luz o a la sombra de árboles nodrizas. En alguno de los artículos mencionan el mezquite como uno de esos árboles nodrizas. En el istmo, el árbol nodriza es el limón. Por lo menos en mi casa, el chibundu estaba abajo del árbol de limón, y que era la combinación perfecta. Cosechábamos limón, cosechábamos chile y a gusto, ¿no? A gusto todo. Al final de cuentas, entonces, quisiera concluir con lo siguiente.
Este libro entonces nos hace pensar en este concepto del sentipensar, que sienta el cuerpo lo que recibe, justamente, ¿no? Segundo, los recetarios efectivamente que aparecen en este libro son de una calidad excepcional, además de las cuestiones técnicas y de cómo lo describen, sobre todo es porque identifican grupos y personas, o como bien lo ha dicho el profesor, el chef Pepe, o profesor Pepe también, ¿no? Ubican el momento histórico. Los recetarios tienen que ubicar el momento histórico para que puedan tener sentido, para que puedan poder tener esa característica cultural que implica. No se come mole nada más porque sí, implica todo un contexto, pues, ¿no? Y en ese sentido, este libro lo hace, ¿no? Es de esos libros que recuperan ese contexto cultural y que dicen, claro, ¿no? Por eso está el caldo de camarón, por eso está el mole, por eso están una serie de elementos que están ahí. La otra discusión que deja sobre la mesa es esta idea del fast food contra el slow food, ¿no? Cómo preparar y cómo se generan estos elementos, desde la memoria, desde el sabor, desde el gusto, desde la familia y todos los saberes que están detrás de estos elementos. El último elemento que tiene que ver es desde la antropología de los sentidos. Sabor como resultado entonces de una percepción, de una interpretación cognitiva, pero sobre todo el sabor como resultado de un proceso biosociocultural que necesitamos seguir explorando y que necesitamos seguir ahondando. Yo concluyo con esta idea sin antes invitarlos de verdad a leerlo desde lo académico si quieren, pero también desde el gusto. Al momento de leerlo van a estar rememorando, van a estar saboreando, van a estar disfrutando de una lectura, pero también de esos recuerdos que seguramente todos tenemos. Muchas gracias y enhorabuena. Muchísimas gracias, Eduardo, por tus palabras, por lo que nos transmites en función de lo que sentiste, de lo que aprendiste. Creo que hay dos puntos muy importantes. El libro es un diálogo, ¿no? Un diálogo de diferentes saberes en donde las mujeres, ¿no?, cocineras están como autoras, no son los testimonios ni son las entrevistas transmitidas por otros, están aquí, y un diálogo generacional, porque nos remite a recordar nuestras tradiciones en nuestras familias, pero porque también lo vemos, hay capítulos trabajados a nivel de familias, entre las hermanas con las mamás, hay capítulos trabajados por estudiantes de universidades interculturales que apenas están incursionando en esta parte de la escritura, y todo eso se siente, se ve. Entonces es en realidad un tejido de diálogos lo que vemos aquí. Muchas gracias. Bueno, pasamos con la doctora Yuribia Velázquez Galindo. Es licenciada en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestra en Antropología con especialidad en Etnología por la UNAM, doctora en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Actualmente es investigadora a nivel C, adscrita al Instituto de Antropología y docente en la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana. Sus líneas de investigación son antropología, desarrollo y políticas públicas en poblaciones de origen indígena, dinámicas culturales en poblaciones de origen indígena, cosmovisión, ambiente y etnomedicina y antropología de la alimentación. Es miembro del equipo fundador del diplomado Cocinas y Cultura Alimentaria en México, Usos Sociales y Significado, en el que colabora desde 2011 a la fecha, y desde 2010 del seminario Comida, Ecología, Cultura y Poder, ambos coordinados por la doctora Catherine Good del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Coordinó en 2021, en colaboración con la maestra Sofía Larios León, la primera edición del Seminario Internacional Estudios sobre la Alimentación en México y América Latina. Actualmente coordina la tercera edición del Diplomado en Antropología Contemporánea de la Universidad Veracruzana y lidera el grupo de trabajo Alimentación y Cocinas en las Américas de la Asociación Latinoamericana de Sociología. Entre sus últimas publicaciones se encuentra el libro de su autoría, publicado en 2018, ¿Por qué venimos a este mundo a ayudarnos? Construcción social de la persona y transmisión cultural entre los nahuas de la Sierra Norte de Puebla, México, Universidad Iberoamericana y Universidad Veracruzana. Adelante, Yuri. Muchísimas gracias. Agradezco mucho la invitación a la doctora Araceli y a la doctora Citlali para estar presente en este evento. Este libro
a mí me parece muy interesante, es el segundo. Tuve también la fortuna de haber sido invitada a realizar la presentación del libro Los chiles que le da sabor al mundo, que fue el primero. Me tocó presentarlo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y fue un verdadero gusto. Sí, en esa ocasión lo presentamos justamente con los estudiantes del diplomado de alimentación y cocinas en México. Y realmente ese libro me encantó, me gustó muchísimo, y este también. Creo, bueno, no nada más quiero invitarlos a leer sino que lean el primer libro. Los dos están dando una continuidad muy interesante al análisis, ¿no? En este caso, a un diálogo justamente como lo dice la doctora Citlali en relación a los chiles, ¿sí? Pero a mí lo que me llama la atención es cómo se articula. O sea, el chile no se consume solo. Si estamos hablando realmente de una cultura alimentaria propia, ¿sí? De una manera de alimentarnos que corresponde a las culturas de México. Entonces, cuando nosotros revisamos este texto en particular, es fascinante porque vamos haciendo un viaje por todo México. Vamos por Sonora, vamos por Querétaro, vamos por Ciudad de México, vamos a Oaxaca, vamos a Veracruz y a otros lugares más, a Iztapalapa, por ejemplo, ¿no? En el que hay un énfasis en la alimentación más vinculada a los lagos, en alimentaciones que van más vinculadas a otros ambientes. Entonces, para mí, como estudiosa de la alimentación, me parecía un viaje maravilloso hacia justamente lo que señala, historias, culturas y ambientes, ¿no? Ambientes diferentes. Vámonos a Sonora, ¿cómo se come el chile allá? ¿Sí? ¿Cómo es que se articula, ¿no? nuestra gastronomía, nuestras técnicas, nuestra culinaria, para integrar al chile a los diferentes platillos? El libro realmente para mí es un libro muy interesante, es muy variado, muy variado. Son 27 textos, son muchos, son bastantes textos, con diferentes características. Entonces iniciamos, ¿no? Uno de los primeros trabajos que me llamó muchísimo la atención, que es el que realiza Raquel, ¿no? Raquel, ahorita les digo su apellido. Paraíso, justamente, ¿sí? En este trabajo, Raquel Paraíso empieza articulando la alimentación con los chiles con la música, ¿no? Entonces, está retomando justamente la presentación del libro anterior, cosa que me pareció muy lindo que se haya integrado, porque habla como en esta sintonía, ¿no? En este juego de sonidos, pero que se articulan más bien en la boca, ¿no? A partir de la construcción de los diferentes platillos y de los diferentes espacios y ambientes que se están tejiendo a lo largo del texto. Entonces, me gustó muchísimo. Seguimos luego con un texto más enfocado como en estos estudios arqueológicos, de dónde vienen, ¿no? Dónde encontramos los chiles, quiénes lo empezaron a utilizar y cuáles son esas técnicas, ¿no? Para encontrar. Entonces, los trabajos varían bastante, pero bueno, todos están considerando esta temática. ¿Desde cuándo? ¿Qué trabajos arqueológicos ya encontramos que se consume el chile, ¿no? Entonces, seguimos viajando para ir articulando estas diferentes maneras de irnos relacionando con el chile. Traje un texto, pero bueno, ya dijeron varias cosas, ya no lo quiero leer. Nada más, pues voy a ir resaltando algunas de ellas. Cuando ustedes revisan el texto, se hacen viajes, ¿no? Por la parte prehispánica, por ejemplo, por la parte histórica, donde están revisando muchos de los autores, van, ¿no? Hacia la parte de los primeros cronistas, hablando de cómo se describían los diferentes mercados, cómo narraban la cantidad de ingredientes, ¿no? La cantidad de chiles que existían en esos momentos. Pero otros trabajos más se van centrando en la parte etnográfica. ¿Sí? Esta parte a mí me parece
fascinante, justamente por esto que les comento, ¿no? Ir conociendo cómo estas diferentes culturas están retomando todas este ingrediente que es uno de los principales, que como en algún momento lo señaló la doctora Araceli, ¿no? Hablamos del maíz, el frijol, la calabaza, y a veces se olvida que también el chile es parte integral, ¿no? de nuestro consumo. Entonces, estos elementos básicos se están articulando en los diferentes ambientes, integrando, ¿no? Como les comentaba, en el caso de los lagos, elementos de los lagos, en el caso de la montaña, elementos de la montaña, y en otros ambientes articulándose con otros alimentos, pero construyendo historias, ¿no? Y estas historias de vida. Y la parte que me parece muy interesante, que lo acaba de señalar el doctor Eduardo, tiene que ver con que nos reconocemos a nosotros mismos en esos diálogos. O sea, yo cuando lo leía yo decía, sí es cierto, ¿no? Aquí estoy, aquí está mi recuerdo en relación a los chiles también. ¿Por qué? Pues porque tenemos una raíz indígena muy fuerte, que a veces no está presente o no queremos reconocer, ¿no? Como le estaba señalando el chef Pepe. No nos reconocemos en ese otro, que si nos vamos indagando hacia atrás, o sea, a lo mejor el abuelito, o a lo mejor el bisabuelito, o a lo mejor el tatarabuelito, pero tenemos todos una raíz indígena muy fuerte que está sosteniendo la cultura alimentaria de México. Entonces, estos trabajos para mí son fascinantes, son muchos. Yo había hecho como que una breve reseñita de cada uno, ¿no? Como esto del chile de amor, que fue elaborado por Gladys Isabel Manzanero, por Aida Manzanero y por Verónica Manzanero y por Marco Antonio Vázquez. Esto que nos comentaba la doctora Citlali, ¿no? Es una familia pensando, ¿no? Reflexionando sobre estas 12 recetas culinarias que nos hablan de este pueblo de Iztapalapa. La entrevista también es muy hermosa, la de Roldán 37, que nos hace ver, ¿no? Entre recuerdos de infancia, en este texto se enfatiza el papel del chile en la cocina de la Merced desde una perspectiva de slow food, es decir, de preparar lentamente los alimentos, que prioriza la recuperación de técnicas tradicionales y un respeto total a los ingredientes, su origen, la calidad de los cultivos y el trabajo de los productores del campo, que creo que esto es algo muy importante que se tiene que tomarse en cuenta para quienes trabajan con la gastronomía. Hay otro texto que está tan chiquito pero muy simpático, que es el de María Isabel Ramos Abascal, que dice: disculpe, ¿tiene picante? Entonces, a partir de esta pregunta que generalmente los mexicanos hacemos cuando nos toca comer fuera de casa, hace toda una reflexión muy interesante justamente sobre el sabor picante, ¿no? Y este gusto adquirido. Hubo un trabajo que me gustó muchísimo, la parte de Oaxaca, por ejemplo, tiene varias zonas de Oaxaca que son muy interesantes, y hubo que como antropóloga pues me llamó mucho la atención, que se llama el calor sustancial de los alimentos, el chile en la Sierra Mazateca, que elaboró Magali de Manguer. Y bueno, ella nos lleva hasta las tierras altas oaxaqueñas para reflexionar sobre estas categorías tan importantes que forman parte de la culinaria mesoamericana, no nada más de allí de Oaxaca, que son los alimentos fríos y los alimentos calientes, ¿sí? Entonces, que no podemos comprender, ¿sí? Si no damos cuenta de que corresponde a una lógica diferente, ¿sí? A la hegemónica, que se vincula y se articula también con la comprensión de la salud desde un modelo diferente. Y de eso se trata el artículo. Es bastante interesante cómo no debemos de comer alimentos fríos si tenemos el riesgo de enfermarnos, o bien en qué momentos tomar alimentos calientes, ¿no? Que era algo que ya nos comentaba el doctor Ponce, ¿no? Para sacar un resfriado y demás. Entonces son alimentos calientes. Y el conocer estas categorías que son tan importantes en el marco de la gastronomía, a mí me parece valiosísimo. O sea, que lo haya notado, o sea, lo notamos mucho cuando hacemos trabajo de campo, pero muy poco lo reconocemos como parte de una culinaria particular. ¿Sí? Y estas cosas son importantes.
les voy a comentar algo que creo que me parece fundamental, y es que una cultura alimentaria se implica siempre en lo que son los sentidos del mundo, ¿sí? Los sentidos, los significados de los elementos. Y una culinaria tiene que ver con las prácticas, ¿sí?, de preparación, por ejemplo, y de cómo se articulan los significados en relación a los ingredientes. Entonces aquí estamos hablando de una culinaria, pero de una culinaria propia. O sea, se dan cuenta, no la podemos separar, esa culinaria, de lo que es la cultura alimentaria total y de la cultura total. Hagan de cuenta que son como entramaditos, ¿no? Sí. Entonces, lo frío caliente es parte de la cosmovisión mesoamericana. Y luego tenemos la cultura alimentaria, que implica estas preparaciones, todos los sistemas alimentarios que implican la producción, la distribución, el consumo, almacenamiento, etcétera, de los alimentos, pero que están considerando sus cualidades. Y todavía en el ámbito de la culinaria se siguen mostrando estas cualidades. ¿Sí? Y esto es importantísimo porque en algún momento, en una escuela gastronómica que no voy a decir su nombre, me tocó tomar alimentos que eran fríos. A mí en la vida me había hecho daño algo, nunca, trabajo en campo, pero en esa ocasión me enfermé. Cuando llego a la sierra le digo, ¿qué creen? Me dolió mi pancita y hace mucho que no me dolía. Me dijo, ¿qué comiste? Le digo, pues fue una ensalada con tomate, que llevaba una ensalada de nopales, un jitomate que llevaba limón, comí pescado con nopales y hongos, y de postre fue un helado de sandía bañado en salsa de limón. Entonces se queda impresionada la señora del pueblo y me dijo, ¿cómo se comió eso? ¿Que no se da cuenta que todo eso era frío? ¿A quién se le ocurre hacer esa combinación? Y créanme que era la comida más deliciosa que yo había probado en mi vida, ¿sí? O sea, era deliciosísima, pero la combinación no era sana. Entonces ella me dijo, ¿sabe qué? Le vamos a tener que calentar su pancita porque si no, no se va a curar, porque todas las enfermedades, en particular la diarrea, es por frío. Entonces, creo que analizar esta parte en particular es bien importante, ¿no? Nos ayuda a conocer que hay prácticas culinarias que están arraigadas a la salud y que no debemos dejar pasar. Sí. Son parte importante de nuestra cultura. Entonces, bueno, hay mucho más textos, pero ya no quiero entretenerlos más. Sí. Entonces, bueno, para mí, simplemente pues agradecer la maravilla de haber leído este texto. Hay otra parte que también como antropóloga, antes de terminar, me encantó, y que tiene que ver justamente con la protección, ¿no? El chile como protección. Sí, allá en la sierra donde yo trabajaba, el chile se usaba para limpiar, o sea, literal, te agarraban los chiles y ¿no? Te limpiaban. Pero bueno, aquí se trabaja mucho la parte del uso de quemar el chile, ¿no? Incluso para alejar a los nahuales, o sea, muy poderoso. Entonces vienen varios aspectos, ¿no? de esta simbología que nuevamente, ¿no? está bien articulada con nuestras culturas mesoamericanas. Entonces, pues realmente los invito a leerlo. El texto es súper ameno, o sea, podemos aprender de etnobiología, podemos aprender de enfoques históricos, podemos divertirnos bastante leyendo algunos textos muy cortitos como estos, ¿no? De estas narraciones que en particular a mí me gustaron mucho, y recordar esta parte también es maravillosa, ¿no? Recordar a nuestras familias, recordar como estos hogares, ¿sí? Porque eso es lo que tienen las narraciones, o sea, nos llevan hacia adentro, hacia esa raíz cultural que tenemos todos. Y bueno, por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Yuridia. Muchas gracias también por permitirnos ver la dimensión de este libro en esta dimensión de la salud y de los sistemas alimentarios, ¿no? El libro fundamentalmente nos hace reconocer lo que se ha perdido, ¿no? Y lo que estamos a punto de perder en este mundo de la comida pues hegemónica, globalizada,
y que lo vemos incluso en los espacios pues rurales, ¿no? Tradicionales. Entonces es una llamada de atención y va de la mano con lo que comentaba Eduardo de la biodiversidad. Mientras no se mantengan estas especies silvestres, semidomesticadas hasta las cultivadas, no vamos a lograr mantener esa riqueza que se refleja después en la riqueza de la alimentación y en la salud. Entonces esta parte es sumamente importante. Bueno, le voy a pasar la palabra a una de las compiladoras para quien pues este tema ha sido su vida. En realidad ella, digamos que jaló a las personas que se han ido involucrando y ha ido pues teniendo mucha más atención, y seguramente nos va a comentar que está en el horno un tercer libro, lo cual nos da mucho gusto. Adelante, Araceli. Gracias. Bueno, pues yo creo que hoy es el día de los agradecimientos relacionados al Chile. Entonces, siempre me gusta agradecer en principio a todos los campesinos que producen chiles, a todas las cocineras que conservan, que manejan sus huertos, que utilizan molcajetes, que hacen maravillas para dar una comida extraordinaria cada día en los diferentes espacios de México, ¿no? Y muchas veces son situaciones que yo llamaría como temerarias, ¿no? Para producir algunos chiles o para consumirlos, ¿no? Después de un ahumado de 3 días, que cuando ya nosotros lo tenemos en la mesa, no, como lo comentaron, no recordamos de dónde viene. Entonces, queremos que estos libros empiecen a poner sobre la mesa académica y no académica el tema de los chiles, ¿no? En México, todos los mexicanos somos expertos en chiles, y creo que este es el momento de empezar a defenderlo, conservarlo, promoverlo desde cada una de nuestras trincheras. Por alguna razón yo caí en el tema, me apasiona, y bueno, cada día estoy aprendiendo y pensando en el chile, porque así es. Entonces, yo agradezco a los autores que están aquí, a Crescencio, al doctor, se me fue su nombre, Romeo, perdón, al chef Rómulo, que vinieron hoy, y gracias por querer participar, ¿no? En esta obra, que muchas veces se piensa que quienes estamos como coordinadores queremos como ser, ¿no? Como la pantalla que muestra que somos los que estamos trabajando, pero yo creo que más bien la idea de esta obra y de la anterior era mostrar que habemos muchas gentes, como nos platicaba el doctor Romeo, que desde los años 80 él estuvo trabajando con el chile habanero. Entonces, habemos mucha gente dentro y fuera de la academia que hemos promovido y mantenido el uso de una gran diversidad de chiles. Entonces, yo creo que es momento de reconocerlo, y esta es una pequeña obra que ese es el punto, ¿no? Tratar de recordar a cada persona en relación a su historia, y bueno, se resaltan obviamente las conexiones que existen entre los recursos, el chile, la comida y la cultura del México multiétnico. Finalmente, nada más quiero agradecer a Junco y a Edmundo, que también han participado de alguna manera en esta academia y no academia del Chile.
Gracias. Muchas gracias, Araceli. Antes de cerrar, también quisiera mencionar al diseñador de este libro, a Will Arreola, quien dedicó bastante tiempo, y yo creo que lo podemos ver, ¿no? Porque una obra no termina nada más en el escrito y en seleccionar las mejores imágenes, sino en ese siguiente paso de integrarlas, de que sea una obra completa y de que apuntale la parte visual, como bien decía Eduardo, de cuadros, cuestiones muy científicas con otras de códices, fotografías, es muy bonito, y eso solamente se logra otra vez a través del diálogo y la apertura de un diseñador con un equipo interdisciplinario. Entonces, bueno, no está ahorita aquí Will, pero también reconocer esta labor de parte de él. Bueno, no sé si alguien quisiera comentar algo. Afuera tenemos un cafecito y un panecito, o comentamos allá, como quieran, que si quieren expresar algo. Sí, maestro. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Pues yo ya soy como el 13º apóstol, ¿no? No sé si se sabe, no existe, pero el 13º apóstol era un pintor que estaba haciendo el cuadro de la Última Cena, y entonces se gastó todo lo que valía el cuadro y no hacía el cuadro. Entonces cuando ya iba llegando quien iba a recibir el cuadro, le dijeron: o lo pintas, porque tienes que pintar. Y entonces cuando llegan, ya el cuadro estaba tapadito así. Y entonces alguien contó los apóstoles, y habían 13. Y entonces él les dijo: ahora lo compones porque lo compones, ¿sí? Y porque ahí viene ya la comitiva que lo va a analizar. Y entonces cuando fueron, ya el cuadro otra vez estaba tapado, pero él dice: ¿ya lo compusiste? Sí, ya. Entonces lo destapan, y entonces cuando lo destapan nomás hay una rueda así y una flechita que dice: yo no soy apóstol ni soy nada, nomás vine a cenar y ya me voy. Miren, yo agradezco mucho la invitación de la doctora Araceli también, porque pues estoy allí como el 13º apóstol, exactamente. Sí. Y en realidad es mi alumna y mi exalumna y la doctora quienes hicieron esto. Soy ingeniero agrónomo de profesión, entonces, y también soy hijo de agricultores. Soy de la costa de Chiapas, el maestro lo mencionaba. Soy a 400 kilómetros del río Suchiate y a 4 kilómetros del río Suchiate y a 8 kilómetros del Pacífico. Entonces me crié entre los chiles, y pues hablando de albures, como decía el maestro, pues soy hijo de un chile, ¿no? Pues, el cultivo de los chiles, hoy día que se habla de la agricultura de traspatio o de la agricultura urbana, es una buena opción, ¿sí? Nada más eso quiero compartirles. Gracias. Muchísimas gracias. Así es, el chile se puede mantener en las huertas, en las casas, y de esa manera conservar las variedades que son las importantes de conservar ante la venta de tanto chile que viene de fuera de China y otros países, ¿no? Que se está vendiendo por mayoreo y en precios muy bajos. ¿Alguien? Perdón, sí, maestro. Sí, bueno, una anécdota. Ya ven que en la India se come mucho chile también. Claro. Hay un profesor que venía a dar clases al colegio de graduados, y siempre hacía un concurso de a ver quién comía más chile. Y un día me llevó mi esposa a ese concurso, y pues ya ustedes saben que la doña manda. Entonces ella dice: éntrale al concurso y a ver qué te pasa. Y yo no sé qué pensó, pero el caso es que le entré. Pero me comía yo un chile y me tomaba un poquito de tequila, lo que decía el maestro, el maestro. Y entonces así me llegué a comer 24 chiles serranos, ¿sí? Pero con cierta razón yo le suspendí. El que me ganó se comió 30,
y el hindú se comió 33. Sí, del chile serrano. Sí, entonces, pues esa es una anécdota. Gracias. Muchas gracias. Sí. Maestro, en India, el rey de los curries es un curry que lleva harto chile de árbol seco y aparte se combina con ese mismo chile pero verde. Es decir, que pica ya así a tope, pero la cuestión es agarrarle el gusto al chile. Nunca se arde, agarrarle el chile. Bueno, muchísimas gracias. No sé si hay otro comentario más, si no cerramos aquí. Pues agradecemos mucho a todos los participantes. Justo esto es lo que se pretendía, escuchar como diferentes voces y desde diferentes sentires lo que es este libro. Y bueno, pues como ya escucharon, se los recomendamos mucho y está en venta aquí afuera. Y bueno, pues cerramos entonces esta presentación del libro. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias.